historia clínica, de los antecedentes del paciente, y siempre dentro de los diagnósticos diferenciales entra una de las patologías de ustedes. Así que desde ya agradecido y festejo el hecho de esta reunión. No, bueno, perdón, Diana. No, solamente quería saludarlos y agradecerle a Federico y a Juan. En general tengo muy mal audio, así que trato por ahora de aprovechar esta oportunidad como para agradecerles toda la posibilidad de estar con nosotros y transmitirnos todas estas cosas. Se escucha perfecto, Diana, ahora, así que... Bueno, qué suerte, bárbaro. Te escuchamos muy bien. Gracias, Juan, y gracias, Fede. Gracias. Bueno, ahí ya tenemos los números, Juan, cuando vos quieras. Bueno, ahí ya lo dejo a Juan. Voy a bajar un toque el volumen, ¿no? Bueno, muy buenos días. La verdad que es un gusto para mí estar acá y para Fede, hablo por ambos que hoy preparamos esta presentación. Quiero agradecer a todo el servicio de reumatología, a la doctora Diana Dubinsky y, bueno, por supuesto, al doctor Diego Marino. Y bueno, vamos a desandar este camino de las interteciopatías asociadas a enfermedad autoinmune, lo esencial desde la clínica. En la parte del medio va a hablar Fede también de tomografía y después voy a terminar de cerrar yo la parte de diagnóstico, ¿no? Hoy es diagnóstico, después creo, Diego, la semana que viene va a haber otra parte de tomografía, hoy Fede va a hacer lo básico de tomografía, y después hablaremos en algún momento de tratamiento, ¿no? Sí, Juan, esa es la idea. Así que yo les agradezco de nuevo porque les pedimos una charla y nos dan 3 o 2, así que más que agradecidos. Bueno, aquí estamos entonces. Bueno, les quiero hacer una breve línea de tiempo de los hitos del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital de Clínicas, porque esto está íntimamente relacionado como vamos a ver, a las distintas especialidades y fundamentalmente a reumatología. Es en el año 2009 que la doctora Cora Gabriela de Garreta, a pedido del doctor Gené, que era el jefe de neumología en aquel momento, le dice: doctora, ¿por qué no hacemos un consultorio de enfermedades intersticiales? Hay una demanda importante que no estaba satisfecha en ese momento, se crea en ese momento, y a partir del año 2014-2015 empezamos a tener la incorporación de un rotante de reumatología en el consultorio, que para nosotros fue algo que nos jerarquizó y la verdad que fue muy, muy importante para mejorar la muy buena interacción que ya teníamos desde antes, pero a partir de ese momento se aceitó todo muchísimo más. Así que, bueno, aprovechar para agradecer. A partir del año 2016 se incorpora el doctor Federico Felder, que hizo su fellow de radiología torácica de la Universidad de Buenos Aires y empezó a trabajar íntimamente ligado a nosotros también. El año pasado incorporamos la historia clínica digital y a partir de este año tenemos ya también un fellow de enfermedades intersticiales, que el primero es el doctor Alberto Casey. Estoy ahí en la foto también con la doctora Silvana Cunha, que es la otra miembro importante del equipo. Y esto yo no me canso de repetirlo cada vez que hablo con los reumatólogos, y no me canso de contarlo, creo que la mayoría ya lo sabe, pero realmente para nosotros es fundamental la interacción, porque nosotros, casi la mitad de las pacientes y de los pacientes que tenemos con enfermedad intersticial son enfermedades autoinmunes. Con lo cual, verdaderamente, 1 de cada 2 de los que vemos nosotros son pacientes con enfermedad autoinmune. Son un gran desafío para nosotros, porque nosotros no somos reumatólogos, y necesitamos del aporte reumatológico tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estos pacientes. Y son enfermedades verdaderamente dramáticas, ustedes están muy acostumbrados a lidiar con ellas. Son enfermedades que, bueno, sistémicas. El pulmón es uno de los múltiples órganos comprometidos, pero son pacientes que tienen mucha morbilidad. Antes que nada, porque
cuando no le hablo a neumonólogos, siempre hago la aclaración. Ustedes me van a escuchar a lo largo de los próximos minutos hablar por ahí de fibrosis pulmonar, o de enfermedad intersticial, o de intersticio, o de intersticiopatías, o de PID, que es enfermedad parenquimatosa intersticial difusa, o de ILD, que son las siglas en inglés, Interstitial Lung Disease. En definitiva, yo me refiero indistintamente a la enfermedad intersticial pulmonar a través de esta terminología. Por supuesto que después ustedes saben que hay intersticiopatías más fibróticas y otras más inflamatorias. No todas son fibrosis pulmonares, pero bueno, a veces me voy a referir indistintamente con esta nomenclatura. Y el otro punto importante que quiero aclarar de entrada es que si hablamos de intersticiopatías asociadas a enfermedades autoinmunes, la mayor parte de las cosas que yo voy a decir están basados en que la evidencia, toda o casi toda la evidencia, proviene de esclerodermia. Tanto la evidencia para el diagnóstico como la evidencia para el tratamiento. Y luego, muchas de estas cosas las extrapolamos al resto de las enfermedades autoinmunes. Con lo cual, a veces voy a hacer la aclaración de que estoy hablando fundamentalmente de esclerodermia, pero cuando no aclaro, por lo general, y a veces voy a hacer la aclaración de que estoy hablando de otras, pero si no aclaro, por lo general me refiero a esclerodermia porque, bueno, la poca evidencia que hay de calidad en diagnóstico está en esclerodermia y en tratamiento está casi toda en esclerodermia también. Bueno, el primer concepto fundamental, y es uno de los mensajes que me gustaría que se lleven de esta charla, es el tema de la detección temprana en fase asintomática, que es el screening propiamente dicho. A veces los neumonólogos confundimos y hablamos de screening cuando hablamos de diagnóstico, pero el verdadero screening, como ustedes saben, sigla, digamos, concepto tomado sobre todo de los oncólogos y de cáncer, que es la detección temprana en etapa presintomática, cuando hay un periodo lo suficientemente largo para poder detectar la enfermedad y poder impactar luego de haberla diagnosticado con algún tratamiento. Y la realidad es que el screening es fundamental. Es uno de los mensajes, pero bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿a quiénes? Porque ustedes están pensando, nosotros vemos un montón de enfermedades autoinmunes. A todas las enfermedades de tejido conectivo, solamente algunas, cuándo, en qué momento, cómo hacemos el screening. Porque yo creo que el reumatólogo tiene un rol fundamental en el screening. Por supuesto, también después junto con el neumonólogo a veces, pero ustedes son los que ven estos pacientes. Y no solo son los que los ven primero, sino que, por lo general, a veces nos llegan primero a nosotros, pero la gran mayoría de las veces los ven ustedes primero. Sino que además son los pacientes que tratan y siguen a estos pacientes. Entonces, el rol fundamental en el screening está en los reumatólogos. Entonces, estas preguntitas las vamos a responder en los próximos slides. Entonces, arranquemos un poco revisando cuán frecuente es que los pacientes con enfermedades autoinmunes tengan fibrosis pulmonar, tengan enfermedad intersticial. Bueno, ustedes saben que si bien no hay estudios de prevalencia y todo depende de la herramienta diagnóstica con la cual uno mida la presencia de enfermedad intersticial, pero la gran vedette de las enfermedades autoinmunes para los neumonólogos que hacemos intersticios es la esclerodermia. Hasta el 80 al 90% de las pacientes con esclerodermia van a terminar teniendo enfermedad intersticial. En estudios por tomografía, en grandes series por tomografía, ya sabemos que esto es así. Y además, bueno, ahora después lo va a hablar Fede, pero en general lo más frecuente es la neumonitis intersticial inespecífica, y hay un grupo importante de estas que causan gran morbilidad y gran impacto en la morbilidad y en la mortalidad. Después de la artritis reumatoidea, el concepto tradicional era que menos del 10% de los pacientes y de las pacientes tenían, aunque ahora sabemos que ese número puede ser mayor. Y estamos, como vamos a ver, empezando a identificar subgrupos de mayor riesgo. Y bueno, ya en las miopatías inflamatorias idiopáticas, ya las series son bastante más heterogéneas y los números son bastante más variables, se habla entre un 15 y un 70%. Por supuesto que hay algunas de las variantes de los fenotipos clínicos, como el síndrome de sintetasa, que tienen fundamentalmente enfermedad intersticial, pero ustedes ven otras miopatías que no tienen tan alta prevalencia de enfermedad intersticial.
Y el síndrome de Sjögren también se habla entre un 10 y un 30% de los pacientes pueden llegar a tener enfermedad intersticial pulmonar. El abordaje tradicional de cuándo sospechar intersticiopatía en las enfermedades de tejido conectivo ha sido siempre un poco de decir, bueno, la esclerodermia, por lo que acabamos de decir siempre, la esclerodermia pensémosla siempre, y en el resto de las enfermedades autoinmunes nos guiaremos por otra serie de parámetros clínicos o radiológicos o de laboratorio, etc. Y este ha sido un poco el abordaje y la cabeza tradicional de reumatólogos y de neumonólogos. Pero el otro punto que yo siempre pienso y les quiero acercar es que hay un significativo número de pacientes con enfermedad intersticial pulmonar que tienen enfermedad subclínica. Y estos pacientes los ven ustedes, los ven siempre ustedes. Son aquellos pacientes que tienen, que si uno les hace una tomografía, tienen un poco de enfermedad intersticial. Si uno les hace una prueba de función pulmonar, tienen algún trastorno a nivel generalmente de la DLCO, que también puede ser de la capacidad vital. Y cuando uno se pone a investigar un poco el tema, ¿sabe? Llegamos a ver, y sobre todo en los últimos años hemos visto cada vez con mayor frecuencia que este problema no es un tema menor. Y que de todos los pacientes que tienen compromiso pulmonar intersticial en el contexto de enfermedades autoinmunes, hay hasta una tercera parte o más que lo pueden tener de manera subclínica y que no tienen ninguna manifestación. Entonces, si uno no los va a buscar activamente, no lo va a diagnosticar nunca. Entonces, este es otro de los mensajes que les quiero dejar, que la intersticiopatía subclínica asociada a enfermedades del tejido conectivo es un evento que es mucho más frecuente de lo que por lo menos los neumonólogos creen seguro. Y sabemos, además, para terminar de complicar las cosas, porque ustedes ya estarán pensando, hay un subgrupo de estos que tienen enfermedad limitada, que tienen intersticiopatía, pero esa intersticiopatía es limitada y es relativamente poco extensa, subclínica, pero hay otro subgrupo que luego progresa y que luego sí se mueve por compromiso intersticial pulmonar. Y esto es particularmente cierto en la esclerodermia, también en la artritis reumatoidea, como lo vamos a ver ahora, y en otras. Y estos son los pacientes que no se nos pueden pasar por alto. Aquellos pacientes que pueden tener un compromiso inicialmente poco extenso, asintomático o oligosintomático, pero que en poco tiempo va a ser una enfermedad acelerada y tienen un gran impacto en la mortalidad. Entonces, el otro punto, un poco que viene de la mano de esto, es decir, bueno, ¿cuáles son los pacientes que más de cerca tenemos que mirar cuando hacemos un diagnóstico de una enfermedad autoinmune? ¿Cuáles son esos pacientes que yo tengo que pesquisar tempranamente si hacen una enfermedad intersticial porque son los que tienen mayor riesgo? Y en esto sí, en los últimos años, hemos dado grandes pasos. Si hablamos de esclerodermia, y esto es algo que ustedes los reumatólogos saben mejor que nadie y que nosotros los neumonólogos lo estamos aprendiendo vertiginosamente en los últimos años, sabemos que las esclerodermias, sobre todo, por supuesto, la gran mayoría, 9 de cada 10 son mujeres, y las mujeres tienen riesgo, pero ni que hablar el sexo masculino, ni que hablar los afroamericanos, ni que hablar los que tienen el anticuerpo antitopoisomerasa positivo, el esclero 70 positivo. Los pacientes que tienen las formas cutáneas difusas de esclerodermia tienen mayor riesgo también. Y bueno, por supuesto, ya los pacientes que tienen síntomas respiratorios o deterioro del funcional respiratorio, ni hablar, pero esos son pacientes que ya tienen clínica. Y si hablamos de artritis reumatoidea, sabemos que los hombres de más de 60 años, sobre todo si han sido grandes fumadores y tienen títulos elevados de factor reumatoideo y anticuerpos anti-CSP, más algunos genotipos específicos, también tienen mucho mayor riesgo de desarrollar enfermedad intersticial pulmonar, sobre todo de tipo muy fibrótico y sobre todo de tipo UIP. Y sabemos que este subgrupo de pacientes tienen muchas veces un curso clínico y una mortalidad bastante parecida al de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, para ir redondeando, y como vamos a terminar de ver ahora, a la esclerodermia le vamos a hacer screening o búsqueda o detección temprana o precoz o tamizaje de enfermedad intersticial pulmonar siempre, y al resto de acuerdo
a los subgrupos de riesgo, como vimos recién, por ejemplo, en los casos de hombres con artritis reumatoidea, muy fumadores, con altos títulos de factor reumatoideo o CCP. Entonces, este es el mensaje. La esclero debe recibir, y lo voy a repetir y los voy a cansar con esto, siempre screening. Siempre screening. La esclerodermia siempre debe recibir screening para enfermedad intersticial pulmonar cuando ustedes conocen al paciente al momento del diagnóstico. Y el reumatólogo juega un rol fundamental con esto. Si hablamos en general de todas de la detección precoz en los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, el punto es decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros que uno podría ver en el consultorio cuando atiende a estos enfermos? Si uno va a esperar a que los pacientes tengan disnea, va por mal camino. Ustedes saben que en estos pacientes tan clínicos, como son los pacientes con enfermedades autoinmunes, la disnea muchas veces es muy poco específica porque es multifactorial. Estos pacientes tienen anemia, tienen debilidad muscular, muchas veces tienen compromiso miopático, pueden tener compromiso pleural, además son sedentarios y están muchas veces desacondicionados. Pero además también es poco sensible, porque hay pacientes que pueden tener mucho deterioro y mucho compromiso y pueden tener poca disnea. Si vamos a usar placa de tórax, también vamos a ir por un camino sinuoso, porque como va a hablar seguramente Fede lo sabe, la placa de tórax es poco sensible. Y si vamos a esperar que el paciente tenga hipoxemia, también vamos por un camino asociado a poca sensibilidad, además es cruenta si hacemos gases en sangre. Y si vamos a hacer pruebas de marcha, sabemos la dificultad que tenemos con las pacientes con esclerodermia, con el sensado por el tema del Raynaud. Entonces, este es el otro concepto importante. La ausencia de disnea de ninguna manera implica ausencia de enfermedad intersticial pulmonar. No tomen la disnea como un parámetro porque no nos sirve como un elemento clínico confiable. Lo que sí vamos a hacer, y ustedes tienen un rol fundamental, porque son los primeros que ven muchas veces a estas pacientes y a estos pacientes, es auscultar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes con enfermedad intersticial, generalmente, y este es un parámetro muy sensible, tienen estos rales crepitantes, que para los que nos dedicamos a intersticios son tan importantes, que son los rales crepitantes tipo velcro. Estos rales están presentes casi siempre en las enfermedades intersticiales fibrosantes de cualquier tipo. Son precoces, son sensibles y son específicos para enfermedades fibrosantes. Después veremos cuál. Puede ser una fibrosis pulmonar hepática, puede ser un paciente que tenga una neumoconiosis, puede ser un paciente que tenga una fibrosis pulmonar asociada a colágeno. Pero son un elemento clínico muy, muy importante y uno necesita solamente el estetoscopio. Yo acá, Diego, los voy a poner, a ver si se escuchan. Vale, vamos a poner de nuevo. Bueno, esos son los rales crepitantes tipo velcro, que son los del despegamiento de un velcro. Son similares al despegamiento de un velcro. Y volviendo al tema de la esclerodermia, todas las esclerodermias, y este es otro mensaje importante que les quiero dejar antes de pasarle la palabra al doctor Federico Felder, es que todas las esclerodermias deben tener una tomografía computada de tórax de alta resolución al inicio. Esto es fundamental. No olvidarse de pedir una tomografía a todas las esclerodermias, y hablo de esclerodermia ahora. Esto es aplicable a esclerodermia, no al resto de las enfermedades autoinmunes. Todas las esclerodermias deben tener una tomografía de tórax con corte de alta resolución al inicio. Después veremos cómo seguimos. Y ahí sí veremos de acuerdo a la estratificación del riesgo. Primero si hay anormalidades o no. Y en el caso de que sea normal, veremos cómo seguimos el screening de acuerdo al riesgo de cada paciente individual. Entonces, ahora sí, luego de dejar este mensaje tan importante, que todas las esclerodermias deben tener una tomografía al momento del diagnóstico, que va a servir como tomografía basal, le voy a dar la palabra
a mi amigo y colega, el doctor Federico Felder, para que hable un poquito de diagnóstico por imágenes. Perfecto. Juan, y muchas gracias. A ver, ahí comparto la pantalla. Espérenme un segundo. A ver. Después, Fede, después me pasás de nuevo para el cierre. Bueno, dale, perfecto. Sí, sí. Bueno, Juan, y vos deja tu micrófono prendido porque vos sabés que yo siempre necesito como interacción acá, ¿no? Y no es casual la foto que puse al principio, ¿no? Tomografía computada de alta resolución en enfermedades intersticiales. No se viene como una confusión en la cabeza, una nube terrible, empieza a pensar en patologías NSIP, UIP, que puede ser una posible UIP, que puede ser otra cosa, más mezclado los patrones. Así que lo que vamos a hacer durante hoy y el viernes que viene es un poco aclarar esta nube que se nos viene en la cabeza. Y hoy particularmente con Juani pensamos en charlar un poco de cómo pedir el estudio, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, ustedes son todos clínicos ya y encima con una segunda especialidad van a decir, este pibe me va a venir a explicar a mí cómo pedir una tomografía computada, ¿no? Y la verdad es que un poco sí, porque es como el inicio del camino para un buen diagnóstico tomográfico, ¿sí? Lo importante es que ustedes cuando van a pedir una tomografía computada al paciente le digan, cuando vayas a hacer la tomografía computada, lleve todas las tomografías computadas previas que tiene. Los radiólogos, la verdad, con esto nos queremos matar, no sabemos qué hacer, de repente nos encontramos repletos de tomografías computadas, pero para nosotros es importante por varios motivos. Yo siempre a Juani le cuento y le cargo, yo vengo de una familia de médicos que son todos tocos ginecólogos, y siempre me cargan a mí como que soy fotógrafo. ¿Qué haces, Fede? Vos sacás fotitos, Fede, sacás fotos. Y bueno, la verdad es que sí, es verdad, ¿no? Pero y lo que hago yo es mirar fotos, ¿sí? Y esto es así. Y muchas veces reconstruimos básicamente una historia, y es por eso que pedimos nosotros los estudios previos. Fíjense, tenemos acá una imagen, o sea, una foto de una pareja en 1963 y otra en el 2014. Si ustedes me dan la del 2014 directo, digo, ah, son viejos. Bueno, en el medio a estas personas le pasaron un montón de cosas. Entonces nosotros pedimos los estudios previos, particularmente en enfermedades intersticiales, porque necesitamos ver cómo esa patología fue avanzando en el tiempo. Entonces, por eso es la importancia que el paciente, al momento que venga a vernos a nosotros, a los radiólogos, traiga las tomografías previas. Esto les cuento, esto para que vean lo importante que son para nosotros, y yo estoy seguro que ustedes no lo sabían, esta es la historia clínica de imágenes. Cuando los pacientes se vienen a hacer un estudio, nosotros les damos esto para que llenen simplemente con una crucecita. Esos son los antecedentes reumatológicos, ¿sí? Los rotantes de neumo que vienen conmigo saben que cuando yo empiezo a ver una tomografía, digo, uy, tiene virus esmerilado en la base, y empiezo a decir, por favor, decime que marcó con una X esclerodermia y me solucionás la vida. Con lo cual para nosotros es muy, muy importante esto, es muy importante los antecedentes. Quizás hoy deberíamos cambiar alguno de estos y ponderar algunos otros. Esto lo hicimos con Juani al principio de mi fellow hace 2 años. Y les voy a contar un poco las cosas básicas que tienen que tener en cuenta en la tomografía computada. Cosas que son obligatorias, muy obligatorias, y cosas que no, las pueden pasar un poco por alto dependiendo del paciente. Los cortes de alta resolución, y acá Juani Juani es siempre, o sea, estamos en el consultorio y Juani lo primero que pregunta es, decime cuánto tiene esa tomografía, cuánto es el corte, si no, ni la miro. O sea, y esto es un poco cierto, y esto es verdad. No es un capricho de Divo nada más que tiene, sino que esto es cierto. Después tenemos los cortes en expiración, ¿sí? Que los cortes en expiración es algo que en algunos casos vamos a hacer y en otros no. Cortes en decúbito ventral, en algunos casos sí y en otros no. Y no es necesario para nada que pidan una tomografía con contraste endovenoso. Y la técnica, no los voy a volver con esto, técnica volumétrica de cortes finos, y no es casual que haya algunos anteojos, y es por eso que Juani siempre me pide que los cortes sean de cortes finos, me pregunta de cuánto es, ¿sí? Fíjense, esto es Adrián Gasser, que es un gran amigo de Juani y mío, siempre pone estas 3 diapositivas que a mí me fascinan y yo las pongo en todos lados. Fíjense cómo tenemos 3 cortes distintos, ¿no? Este es de 10 milímetros y vamos a los cortes de 1 milímetro. ¿Sí? Cuando estamos haciendo a los cortes de 10 milímetros, vemos acá y bueno, veo un poquito de vidrio esmerilado, quizás algún quiste, pero la verdad es que esto le pondríamos vidrio esmerilado. Ahora, cuando vamos a los cortes de 1 milímetro, esto hoy nosotros probablemente, por más que podamos discutir un ratito de esto corresponde a panalización o a bronquiectasias, hoy a esto le pondríamos una UIP
de libro, ¿sí? Digamos, esto es una UIP. Ya vamos a ver lo que es la UIP. Fíjense que lo mismo nos está pasando acá. Pasemos de cortes de 10 milímetros, y siempre son el mismo paciente, cortes de 10 milímetros a cortes de 1.25 milímetros, ¿sí? Y acá en realidad yo veo vidrio esmerilado, digo, bueno, la tomografía no está normal, no sé, algo debe tener. Pero acá, ¿sí? En esta parte, vamos a ver que tiene áreas en mosaico este paciente. Tiene áreas que son más blanquitas, como todas estas, con áreas que son más negritas, ¿sí? Como esta, como esta. O sea, este paciente lo que puede tener es atrapamiento aéreo. Seguimos con más ejemplos, ¿no? 10 milímetros y pasemos directamente a la de 1.25 milímetros, ¿sí? Fíjense, nosotros acá casi que no podemos distinguir nada. Vemos sí, un quiste grande acá y suponemos que tiene una bronquiolectasia acá. Bien, pero yo si miro acá bien, y yo acá veo una bronquiolectasia, acá veo muchas imágenes quísticas. Digo, el diagnóstico nos cambia sustancialmente, ¿sí? El espesor de corte también pedimos que sea de 1 milímetro, y la reconstrucción, habitualmente, que es algo que se hace directamente de la consola, ¿sí? Es una reconstrucción en ventana de parénquima pulmonar. Entonces, vamos a hablar solo un poco de las cosas que son importantes y que ustedes tienen que ver, sí o sí, al momento de evaluar la tomografía computada. Tiene que ser en inspiración máxima, y esto es muy importante. Fíjense, esto es una tomografía en inspiración máxima, me doy cuenta por qué que está bien, porque la tráquea está súper redondita, ¿sí? Y tampoco veo movimientos, vieron que no se ve borroso el diafragma, se ve súper prolijo, puedo ver y evaluar las estructuras vasculares. Bueno, esto no es menor, esto es una tomografía bien hecha, lo cual es muy importante para el intersticio pulmonar. En el protocolo del hospital, por ejemplo, lo que hacemos habitualmente es cortar los pacientes desde las bases hasta los ápices, como habitualmente nuestros pacientes son un poquito más viejitos y no llegan quizás con la apnea a todo el estudio y la enfermedad intersticial predomina en las bases pulmonares, los cortamos desde la base, cosa de asegurarnos de que la base no esté movida y que la inspiración sea totalmente adecuada, que su apnea esté bien y nos deje hacer un diagnóstico. Ahora, estamos acá en los cortes en expiración. Bueno, ¿se los deberíamos hacer a todos? No, claramente no se los hacemos a todos. Nosotros se los hacemos a enfermedades obstructivas, como el asma, el EPOC, las bronquiolitis obliterantes, a la fibrosis quística también le hacemos, ¿sí? Y a las enfermedades del intersticio pulmonar y las granulomatosas. Y acá entra el reumatoidea, el Sjögren y también la neumonitis por hipersensibilidad. Esto vamos a puntualizarlo de todas maneras en la próxima clase, por qué le hacemos a estos pacientes un corte en expiración. Pero sí hoy podemos evaluar qué es lo que vemos en la expiración, ¿no? Primero y principal, saber cuándo un paciente está en expiración o no. ¿No? La tráquea es una gran buchona de la expiración, fíjense, ahí está marcado como una flecha roja, ¿sí? Fíjense, la tráquea súper redonda acá, un corte en inspiración, y acá se abomba, ¿sí? Este corte está en expiración, el paciente está sacando el aire, y de hecho es normal que veamos de esta forma en el parénquima pulmonar, ¿sí? En la aspiración como un vidrio esmerilado, claro, porque en este caso los alvéolos están todos aireados, ¿sí? En este caso se colapsa el espacio aéreo y por eso da ese vidrio esmerilado. Y donde no vamos a ver vidrio esmerilado, y sí vamos a ver todavía áreas negras ventiladas, en donde está atrapando el aire, justamente. Es así que solo les voy a mostrar rápidamente un caso en el cual deberíamos hacer expiración. Por ejemplo, una mujer de 52 años que vive en Pilar, que la ocupación es cocinera, que el marido es criador de aves de corral. A este paciente deberíamos hacerle sí o sí una expiración. Nosotros la podemos hacer, por un lado, porque en los cortes en inspiración vemos áreas en mosaico y podemos confirmar si es o no es atrapamiento aéreo, ¿sí? Pero aparte, desde ya sus antecedentes nos hacen o nos obligan a nosotros a hacerle cortes en expiración. Fíjense, en este caso, miren la tráquea como está, es como una semi-expiración, el paciente probablemente se hizo la tomografía respirando mal, ¿sí? Pero podemos ver estas áreas más negras, ¿sí? Como acá, como por ejemplo acá, ¿sí? Que representan justamente las áreas en donde está atrapando aire el paciente. Este vidrio esmerilado, ¿sí? Este paciente está aspirando un poco, en este contexto es normal, como les decía antes. O sea, el paciente sacó el aire, el pulmón se colapsó, los alvéolos se colapsaron, y por eso es que en la aspiración se tiende a ver, obviamente, más vidrio esmerilado. Cortes en decúbito ventral. Los cortes en decúbito ventral
no se lo hacemos a todos los pacientes y nos gusta mucho para uno de sus pacientes, particularmente para los pacientes que tienen esclerodermia, porque ustedes saben que la esclerodermia, particularmente tomográficamente, bueno, en realidad anatomopatológicamente se ve como una NSIP, y la NSIP de tipo inflamatoria, cosa que vamos a hablar también en la próxima clase, se ve como vidrio esmerilado, basal y periférico, ¿no? Y justamente esto se refiere solo a dar vuelta al paciente. A dar vuelta al paciente y ver qué pasa con eso, ¿sí? Si ese vidrio esmerilado persiste o no persiste. Porque, por ejemplo, en este caso, fíjense, acá tenemos vidrio esmerilado, ¿sí? En las bases, al paciente se lo dio vuelta, esos cortes son solo en las bases pulmonares, ¿sí? Y el vidrio esmerilado desapareció. Eso probablemente pertenezca a ectasia por decúbito. ¿Sí? En este caso, no, para nada. Fíjense, dieron vuelta al paciente, ¿sí? Y el vidrio esmerilado persistió. Esto habla claramente de un compromiso intersticial, ¿sí? Es así como le pongo dos ejemplos como muy distantes, ¿sí? Que pacientes que deberíamos o no dar vuelta. Fíjense, en este caso tenemos una tomografía computada, estos son los cortes obviamente más apicales, yendo hacia las bases. Vemos vidrio esmerilado, ya acercándonos en las bases, ¿sí? Y justamente en las bases, y en las regiones posteriores, vemos que ese vidrio esmerilado se hace mucho más fuerte, ¿sí? Esta es una mujer de 51 años con sobrepeso, con dolor articular en manos, de meses de evolución, que está en estudio por reumatología. Esto, para los radiólogos, nos obliga a dar vuelta al paciente y ver si estas áreas desaparecen o no desaparecen. Distinto, por ejemplo, este vidrio esmerilado, una mujer de 90 años que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, valvulopatía, y que está internada por algo que nada que ver, a esta paciente, por ejemplo, nosotros no la vamos a dar vuelta, ¿sí? Porque estimamos que todo lo que tiene corresponde a su enfermedad de base. Por último, les voy a hablar de dos técnicas que les van a ser muy útiles, particularmente en la clase que viene, cuando empecemos a meternos dentro de lo que serían los patrones, ¿sí? Que son las técnicas de postprocesamiento, ¿sí? La mínima intensidad de proyección, que es esta, que lo que nos ayuda es a evaluar las estructuras aéreas, ¿sí? O resalta lo que sería el aire. Fíjense cómo nosotros acá podemos ver estas áreas, ¿no? Enfisematosas, ¿sí? Y la máxima, bueno, en este caso, todavía esto es una mínima intensidad de proyección, fíjense cómo la panalización y cómo nos ayuda a ver mucho más las bronquiectasias y las bronquiolectasias, ¿sí? Y después tenemos la máxima intensidad de proyección, que sirve para ver estructuras sólidas. En este caso, la verdad es que no se utilizaría para esto, pero fíjense cómo este nódulo subsólido se puede ver mejor, ¿sí? Sirve mucho para ver nódulos sólidos. Sí, quizás no tanto para lo que serían las patologías que nosotros vamos a hablar, pero se las nombro para que sepan que esto existe. Entonces, como resumiendo, porque hoy mi parte es muy corta, yo los voy a torturar muchísimo el viernes que viene, es cómo pedir una tomografía computada. TAC de tórax. Esto es algo que los radiólogos nos pone locos. No, TAC de tórax, eso está mal pedido. Nosotros lo que queremos es que la pidan así. Tomografía computada de alta resolución, y esto es muy importante, o sea, ustedes tienen que admitir una tomografía computada que tenga de 1 milímetro a 1.5 milímetros. Ya después empieza a ser dudoso. 5 milímetros para evaluar intersticio pulmonar, creo que lo más adecuado sería repetirla en cortes finos, ¿sí? Por eso es muy importante, en donde, obviamente siempre con el alcance que tenga el paciente, tratar de mandar al paciente a hacerse la tomografía computada a un lugar que sepan que le van a hacer los cortes finos, los cortes de alta resolución. Evaluándolo, dependiendo de la patología, ¿sí? Si son patologías que ustedes piensan que pueden dar compromiso a la pequeña vía aérea, cortes en expiración, ¿sí? Y considerando patologías que pueden tener una NSIP, se puede manifestar como una NSIP, por ejemplo, como la esclerodermia, en la orden también poner cortes en decúbito ventral. Estas son entonces el tipo de órdenes que a los radiólogos nos gusta ver habitualmente, por lo menos a los que hacemos tórax. Para terminar, y ya darle el paso a Juani, que hoy es el día de Juani en realidad, es un poco del adelanto de lo que vamos a hablar el próximo viernes. Y acá también les dejo el espacio también en el chat para que me pongan si realmente de estos conceptos muy cortos que voy a hablar, son 3 diapositivas, ¿ustedes realmente lo tienen claro o tenemos quizás que empezar un poquito de atrás? ¿Sí? Esto es simplemente
un poco lo que Juani nos estuvo contando sobre las enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Sabemos que la esclerodermia para los radiólogos también es la gran vedette. La verdad es que en la actualidad no nos pasaba antes, hoy la enfermedad de tejidos mixtos tomó obviamente mucha relevancia, y en realidad las miopatías inflamatorias y la artritis reumatoidea, por supuesto, aparte porque la artritis reumatoidea mayormente da un patrón de WIP, por lo cual a nosotros nos es muy importante. Y después el Sjögren. Obviamente, nunca nos vamos a olvidar de las IPAF, también vamos a hablar de ellas, de esas que están escondidas. Y lo que vamos a ver en la clase que viene es un poco todos los hallazgos que podemos ver en tomografía computada, o sea, diferentes tipos de patrones, cómo se asocian a este tipo de enfermedades, dependiendo con qué enfermedad sea, qué patrón va a tener. Entonces vamos a ver panalización, vamos a hablar de bronquiectasias por tracción, vamos a hablar de reticulación, de vidrio esmerilado, de pérdida de volumen, vamos a hablar de la distribución que tienen todos estos hallazgos, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener más hallazgos aún que ver. Yo sé que va a llegar un momento que no van a querer saber más nada, pero vamos a hablar también de quistes, vamos a hablar de bronquiolitis, de enfermedad de la vía aérea, de hemorragia alveolar, pleuritis, consolidación, dilatación esofágica, hipertensión pulmonar. O sea, fíjense todo lo que puede verse en la tomografía computada de las enfermedades reumatológicas. Todo esto es un poco lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Obviamente asociado a cada uno a su patología. Así que bueno, les pido que por favor después en los comentarios nos pongan más o menos de cómo ustedes se encuentran con estos conceptos, para saber más o menos de dónde empezar, ¿sí? Hasta acá ha llegado mi parte, así que otra vez, Juani, te paso el... Sí, decime. Te paso el mando a vos. Puedo. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Muy bueno, muy, muy bueno. Vamos a compartir de nuevo. Bueno, entonces dijimos que todos los pacientes, y todas las pacientes con esclerodermia al inicio van a tener una tomografía computada con cortes de alta resolución, y como dijo Fede, en el caso que sea necesario, con cortes en decúbito ventral y con cortes en inspiración. Y todas las pacientes con esclerodermia van a tener una función pulmonar al inicio. O sea, cada vez que ustedes conozcan a una paciente con esclerodermia o a un paciente con esclerodermia, dentro de la cantidad de la evaluación profunda que ustedes le hacen y minuciosa, porque ustedes tienen que tener en cuenta un montón de cuestiones, ¿eh? No es solo el pulmón, pero no se olviden, desde el punto de vista de la evaluación pulmonar, de pedirles a todos una tomografía y una función pulmonar. La función pulmonar, fundamentalmente, lo que le van a pedir es espirometría, que tiene una capacidad vital forzada. Este parámetro está dentro de la espirometría computarizada. Y le van a pedir siempre una capacidad de difusión de monóxido de carbono, la DLCO. Estos son los dos parámetros que hay que pedirlos siempre. Después se puede pedir a veces volúmenes o prueba de marcha, como ustedes ya saben. Y vamos a verlo después. Pero estos dos tienen que estar, son los dos de mínima que tienen que estar siempre. Y hay algo muy importante que muchas veces lleva a confusión, tanto para los neumonólogos como para los reumatólogos, y yo se los quiero aclarar. Es muy importante cuando a ustedes les llega el funcional respiratorio que vean los valores absolutos y no los relativos, porque por lo general hay una tentación a decir, che, Juan, mi paciente tiene 60% de LCO, mi paciente tiene 75% de capacidad vital. Y la realidad, que como ustedes bien saben, los porcentajes son valores relativos. Y el valor relativo se toma contra un parámetro esperado de ese paciente. Y esos teóricos poblacionales, aunque a ustedes les parezca mentira, cambian muchísimo. Primero que hay un montón de ecuaciones teóricas diferentes. Acá en Argentina, propias nuestras, hay muy pocas. La mayor parte de los teóricos que tenemos son teóricos provenientes de otras latitudes, lo cual es un problema. Pero además, el mismo laboratorio de función pulmonar muchas veces cambia los teóricos. Acá en el laboratorio del Hospital de Clínicas, en los últimos 10 años, hemos cambiado los teóricos no menos de 3 o 4 veces. Y eso es un problema. Entonces, si ustedes miran los valores absolutos, no se van a equivocar nunca. Y me refiero fundamentalmente a la capacidad vital forzada y a la DLCO, para
evaluación y seguimiento de enfermedad intersticial, que es lo que nos convoca hoy. Les pongo un ejemplo. Fíjense, esta es una paciente con esclerodermia que tenía al inicio una capacidad vital forzada de 2 litros con 430, y como se esperaba que ella tenga, en condiciones normales, 3 litros con 540, decimos que 2 litros y medio para 3 litros y medio es el 68%. Y esta paciente tiene una capacidad de difusión de monóxido de carbono de 15,49 mililitros minuto, y como se espera que tenga 26, decimos que 15 de 26 es el 58%. Pero volvamos a este primer parámetro. Casi 2 litros y medio tiene esta paciente, que es el 68%. Ahora, acá se espera que tenga 3,54. Ahora, supongamos que se esperara que tuviera 3,80, porque los teóricos cambian. Y la paciente tiene 2 litros 43, o sea, tiene exactamente lo mismo. Perdón, que estoy yendo y viniendo y lo estoy volviendo loco. En vez del 68%, ahora tendría el 63%. Che, Juan, tenía el 68 y ahora tiene el 63. Bajó esta paciente. No, tiene lo mismo. 2 litros 43. Esto, que ustedes dirán, che, pero esto es algo básico, obvio, no me diga que hay gente que se clava con esto todo el tiempo. Todo el tiempo la gente, los neumonólogos, sobre todo los reumatólogos, se equivocan por no pensar en esto. Es súper frecuente que nos miremos los valores relativos solamente y no miremos los valores absolutos. Ustedes no miren los valores absolutos. A mí no me interesa que tiene 60, 67 o 65. Me interesa que tiene 3 litros y medio. Y si tiene 3 litros y medio, tiene 3 litros y medio. Después podrá ser el 70%, el 60%, de acuerdo al teórico con el que yo lo compare ese día. Pero después lo mando a soplar a otro laboratorio pulmonar, o lo mando a soplar al mismo laboratorio pulmonar, y cambió los teóricos, y me va a dar otro porcentaje, soplando lo mismo a lo mejor. Esto es algo que quiero que se lo graben, es muy importante. Bueno, lo que decía. Dijimos que el valor de la tomografía computada, para el diagnóstico, la tomografía computada, para el diagnóstico de enfermedad intersticial, es la herramienta más importante. Es por lejos la más importante. Si a mí Federico me dice, tu paciente tiene una NSP extensa, mi paciente tiene una NSP extensa. A mí ahí no me va a importar tanto la función pulmonar. Por supuesto que la función pulmonar lo que me va a hablar es de la mayor o menor severidad, pero la enfermedad la tiene. Si después, como pasa muchas veces, una paciente con esclero tiene una tomografía normal y tiene una FBC y tiene una DLCO del 50%, una tomografía normal, y bueno, será laburo mío del neumonólogo ver por qué tiene la DLCO baja, pero no es por enfermedad intersticial. Si Federico me dice que la tomografía es normal y el paciente o la paciente no tiene enfermedad intersticial. La DLCO estará baja porque tiene compromiso vascular pulmonar, le descartaré hipertensión pulmonar, veré que no tenga anemia, veré que no tenga alguna debilidad muscular, etc. Pero no hay ninguna razón para desconfiar de la tomografía. La tomografía con corte de alta resolución es la herramienta más importante para el diagnóstico. Ahora, una vez que mi paciente tiene enfermedad intersticial, y yo le pongo, instauro o no instauro un tratamiento, eso lo vemos después y lo discutimos con ustedes, ahí sí la función pulmonar es muy importante para el seguimiento. Porque los cambios en la función pulmonar a lo largo del tiempo son una herramienta sumamente importante para seguir a los pacientes, junto con la tomografía, por supuesto. Volviendo a la detección temprana y al diagnóstico y al screening, en esclero sobre todo, la otra herramienta que cada vez nos preguntan más y que está tomando una gran preponderancia en los últimos años es la ecografía pulmonar. Yo sé que ustedes han incorporado en el último tiempo ecografía en la división reumatología, cosa que para ustedes tiene múltiples usos, no solo el pulmón. Pero yo creo que esto es algo que tenemos que, ya lo hemos charlado en más de una ocasión con varios de los reumatólogos. Recuerdo que lo hablamos con María José López Meiler también, con la doctora López Meiler recientemente. Creo que es una herramienta que si ustedes pueden ser entrenados en esto, y Fede como radiólogo nos puede dar una mano,
Es una herramienta para hacer la bedside ahí al lado del paciente y tiene una gran sensibilidad, es barata, es fácil de realizar y es fácil de interpretar. Siempre hablando de screening de enfermedad intersticial en esclerodermia, ¿no? Sobre todo, y en otras enfermedades autoinmunes. Entonces, vieron que estamos repitiendo bastante, pero son todos conceptos de diagnóstico muy importantes que quiero dejar el mensaje hoy bien firme. A todas las esclerodermias asintomáticas respiratorias, al inicio, cuando ustedes las conocen, le van a pedir la tomografía y le van a pedir la función pulmonar, fundamentalmente espirometría y DLCO. Después, si sospechan que puede haber hipoxemia, etc., se le pide la prueba de marcha también. Con todas las dificultades que sabemos que tiene el sensado en la esclerodermia, ¿no? Para la saturación, pero bueno, eso es fundamentalmente para la esclerodermia. Entonces ustedes dirán, bueno, buenísimo, yo sé que le tengo que pedir de entrada a todos. Y después, ¿cómo, si la paciente o el paciente no tiene enfermedad intersticial, ¿cómo seguimos? Porque si tiene enfermedad intersticial, ahí se trata en equipo con neumonología, se verá si se le pone un tratamiento, que eso lo vamos a hablar en las próximas charlas. Pero en el caso de que verdaderamente sea un screening y no le encuentro nada, ¿cómo seguimos? Bueno, no hay consenso. Y va a depender un poco del riesgo individual. Que le vamos a seguir screening, le vamos a seguir screening a todas las escleros. Ahora, ¿durante cuánto tiempo y con qué frecuencia? No es lo mismo si es un hombre con esclerosis 70 positivo y enfermedad cutánea difusa, que si tiene menos de estos elementos marcadores de pronóstico. Esta es una guía general que puede ser adaptado a cada paciente o a cada paciente en particular. Lo podemos ir charlando. Por lo general, lo que hacemos nosotros en el consultorio, para esclerodermia, sobre todo, y algunas otras cuando son de alto riesgo, es una espirometría y una DLCO cada 6 meses, ¿sí? Y una tomografía con cortes de alta resolución una vez por año. Si los pacientes están estables por 5 años, bueno, los dejamos de irradiar. Ustedes saben mejor que nosotros que, sobre todo la esclerodermia, son pacientes que tienen riesgo aumentado de neoplasias de distinto tipo, mama, tiroides, pulmón, etcétera, y varias otras más. Y además son mujeres jóvenes muchas veces, con lo cual también irradiar, no es lo mismo irradiar a una persona de 80 años que tiene una expectativa de vida más reducida que irradiar a una chica de 20 y pico de años o de 30 y pico de años. Pero el riesgo-beneficio de hacer una tomografía por año, los primeros 5 años, en mi opinión y en la opinión de muchos de los neumonólogos que nos dedicamos a esto, está justificada. Si después de los 5 años, Federico nos dice, no, mirá, tu paciente no tiene nada de enfermedad intersticial, bueno, no le hacemos más, y le seguiremos controlando con una función pulmonar anual o cada 6 meses, y eso lo vamos viendo. Función pulmonar, espirometría y DLCO, ¿no? Siempre. Y acá, lo pongo en línea punteada y con rojo, podría entrar próximamente, o ya está entrando la ecografía pulmonar, a lo mejor cada 3 o 6 meses, o luego una vez por año, que como dijimos es una herramienta sensible, confiable, barata, y que la podemos hacer ahí en el consultorio mismo, en el hospital. Bueno, para terminar, el otro punto es decir, bueno, mi paciente con enfermedad autoinmune tiene, Federico me dice que tiene opacidades intersticiales. ¿Toda opacidad intersticial es sinónimo de fibrosis pulmonar o de enfermedad intersticial? Bueno, ahí entra el diagnóstico diferencial, entra el laburo nuestro, el trabajo nuestro, de los neumonólogos y de los radiólogos fundamentalmente. Hay algunas posibilidades de diagnóstico alternativos. Estos pacientes toman drogas, ni que hablar los pacientes con artritis reumatoidea. Siempre está la posibilidad de la toxicidad pulmonar por drogas. Siempre vamos a ver si esas opacidades intersticiales encajan dentro de lo que uno espera que pueda tener ese paciente. A veces podemos llegar a plantearnos el diagnóstico diferencial con infección, que puede simular enfermedad intersticial, y podemos llegar a hacer un lavado bronquial para excluir infección. Bueno, acá son todas cosas que ya entran dentro del trabajo del neumonólogo poder descartar. Y la otra es, eventualmente se podría plantear la posibilidad de biopsiar aquellas opacidades intersticiales atípicas. Como decimos, etiquetar a una EPID como asociada a enfermedad de tejido conectivo es un proceso de eliminación. Ustedes verán que casi nunca las biopsiamos, casi nunca, por no decir prácticamente nunca,
biopsiamos a las fibrosis pulmonares asociadas a colágeno, como si biopsiamos en el consultorio de intersticio otras intersticiopatías, que las biopsiamos bastante cuando no tenemos claro el diagnóstico. Y ustedes dirán, ¿y por qué a las nuestras, a las de colágeno, las biopsian tan poco? Bueno, las biopsiamos tan poco porque por lo general nos tenemos que hacer dos preguntas si vamos a biopsiar a un paciente con enfermedad intersticial. Si nos cambia la conducta y si nos agrega información pronóstica. Y por lo general, en el contexto de enfermedades autoinmunes, la respuesta es no a ambas preguntas. Por lo general, la gran mayoría de las veces la histología no cambia la conducta terapéutica, aunque ahora, con alguna información pronóstica nueva que tenemos en los últimos años, y sobre todo, y más que nada, en artritis reumatoidea, en donde el patrón de neumonía intersticial usual tiene un pronóstico muy distinto al resto, podríamos plantearnos eventualmente la biopsia en esos casos, y porque además en esos casos también nos cambia la conducta terapéutica porque los tratamos con antifibróticos. Ustedes saben que los antifibróticos están adquiriendo cada vez un rol más importante para tratar las enfermedades intersticiales fibrosantes asociadas a enfermedades de tejido conectivo o no. Pero bueno, eso quedará un poco para las próximas charlas. Y además, y un poco esto redondea, por lo general, la mayor parte de las enfermedades de tejido conectivo con enfermedad intersticial, de entrada al menos se tratan con inmunosupresión. Entonces, bueno, ahí tampoco nos cambia la conducta terapéutica muchas veces la biopsia. Y después, obviamente, si el radiólogo experto, Fede, nos dice que el paciente tiene un OIP en la tomografía, no es necesario biopsiarla porque la patente UIP tomográfica tiene una altísima correlación con la UIP histológica. Si el radiólogo tiene en pulmón un poder que creo que se da pocas veces en otras enfermedades. Tiene un poder casi tan grande como el del anatomopatólogo. Si el Fede dice, esto es un OIP de libro, eso el 99% de las veces es un OIP en histología. Entonces, no es necesario biopsiar tampoco. Como me gusta decir siempre, y lo charlo siempre con muchos de ustedes, realmente estas son enfermedades muy difíciles, ni que hablar las enfermedades autoinmunes, que son ultra complejas y ultra clínicas, pocas subespecialidades clínicas son tan clínicas como la reumatología, eso está claro. Y entonces yo creo que el único camino viable realmente es la colaboración permanente, codo a codo, entre los neumonólogos, los reumatólogos, los radiólogos. Ninguno de nosotros solo puede hacer nada con estas enfermedades tan difíciles, tan complejas y tan desafiantes. Y lo otro que yo siempre, esto bueno, para ustedes, esta frase no es para ustedes, pero yo siempre que hablo de enfermedades del tejido conectivo, para neumonólogos o para clínicos o para radiólogos, siempre le digo, ante la menor duda, consulte a su reumatólogo, porque de esto lo que saben son ustedes, lo digo siempre, no lo digo ahora solamente porque les estoy hablando a ustedes. Y una vez más, es un gusto y realmente es una de las cosas que a mí más satisfacciones me ha dado los últimos años, trabajar en equipo con la división reumatología. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que las dos charlas, tanto la de Fede como la tuya, sumamente claras. Nos llevamos conceptos que son buenísimos para la práctica, muchos de ellos. Así que agradecerles y nada, decirles que esto es el comienzo. Vamos a tratar de fortalecer los vínculos que tenemos hasta el momento y obviamente cuando quieran charlas de nuestra parte lo hablamos y se coordina, y obviamente el tenerlos acá cerca, a un piso, para nosotros, a la gente de Neumo y Fede, y está Mariano Sosa también, ¿sí? Todo el servicio de imágenes, con la disponibilidad que tienen para interconsulta y demás, es algo sumamente enriquecedor en el día a día. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, puede activar el micrófono y preguntar, comentario o pregunta. Diego. Sí, Diana. Bueno, desde ya, excelentes las dos charlas. Muchísimas gracias, Fede, muchas gracias, Juan. Una consulta es con respecto a la DLCO corregida con la hemoglobina, que generalmente no hay hemoglobina, o ponen que no es corregida, si eso pierde el valor
si tenemos que hacer algo, tener la disciplina de mandar la hemoglobina que coincide con el estudio que pedimos. Es una pregunta fundamental, Diana. Yo lo que les recomiendo, ustedes generalmente tienen un laboratorio reciente de los pacientes, de los últimos 3, 4 meses por lo menos. Una buena costumbre que a mí me costó tomarla, pero cuando me fui acostumbrando me simplificó bastante, es poner el valor de la hemoglobina junto con la orden. Uno manda DLCO, entre paréntesis, 11,7 de hemoglobina. Si es una hemoglobina relativamente reciente, ¿no? Si tiene 2 años, por ahí no tanto, pero ahí en ese caso lo ideal, si hay tiempo, es pedírsela y que el paciente o la paciente lo lleve junto con la orden de la función pulmonar. Porque, como bien dice la doctora Dwinky, la anemia es una causa muy importante de descenso de la LCO. Ustedes piensen que la LCO lo que se hace es darle a respirar un gas, monóxido de carbono, básicamente, en concentraciones no tóxicas, ¿no? Se le da a respirar monóxido de carbono y el monóxido de carbono es 200 veces más difusible que el oxígeno. Entonces ustedes se acuerdan que el glóbulo rojo pasa por el capilar y se oxigena. Bueno, en este caso pasa por el capilar y se llena de monóxido de carbono. El paciente se llena, guarda el aire un ratito, es una sola respiración la medición, y después lo larga al aire. Entonces el aparato lo que mide es, yo le mandé tanto monóxido de carbono y el paciente me devuelve en su expiración tanto monóxido de carbono. Hace la cuentita y te dice, bueno, difundió tanto, la difusión de monóxido de carbono es tanto. Ahora, si el paciente tiene pocos glóbulos rojos porque está anémico, tiene poca hemoglobina en la sangre, el aparato va a decir difundió menos. Pero en ese caso no es porque tenga mucha fibrosis, sino que va a ser porque tiene pocos glóbulos rojos. Entonces, si una difusión da baja y no está corregida la hemoglobina, y uno sospecha que el paciente tiene anemia, tiene que repetirla y corregirla con la hemoglobina. Acuérdense de mandar entre paréntesis el valor de hemoglobina si lo tienen. Así el neumonólogo que hace el estudio lo puede ver rápido y no tiene excusa para decir, no lo corregí porque no lo vi. No tiene excusa, lo tiene ahí anotado. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Diego, un comentario, una pregunta para Federico. Si tenemos un laboratorio inmunológico positivo en un paciente que no tiene síntomas, ¿eso ya descarta la causa primaria de enfermedad pulmonar intersticial? O sea, un paciente que no se conocía con artritis, si tiene un laboratorio con factor reumatoideo positivo y anti-CCP positivo. ¿Para mí la pregunta? Sí. Fede, ¿la querés contestar? No, yo paso en esta, Juan, yo quedé tranquilo. Perdón, ¿quién me está preguntando? Soy Mariela Araujo de San Rafael, Mendoza, reumatóloga. Hola Mariela, un gusto. Gracias por tu pregunta. Tu pregunta apunta a pacientes que tienen manifestaciones de autoinmunidad en la serología y enfermedad intersticial pulmonar. Pacientes que nos envían los neumonólogos que lo han estado estudiando por enfermedad pulmonar intersticial, y en el laboratorio, en el screening inmunológico, sale factor reumatoideo positivo y anti-CCP positivo, y no tienen antecedentes clínicos de artritis. Bueno, vos sabés que... O sea, nunca han manifestado dolor articular, no tienen artritis clínica. Esos son los pacientes más interesantes y más desafiantes y que más tenemos que ver en conjunto ahora, porque además este tipo de pacientes cada vez se presentan con mayor frecuencia en la consulta. No llegué a poner lo de IPAF, que Fede lo nombró, que ustedes saben, IPAF es neumonía intersticial con características autoinmunes. Hay un statement que se publicó recientemente a TSRS,
en donde, digamos, sociedad americana y europea, donde hay reumatólogos, radiólogos, neumonólogos, patólogos, como autores. Pero quizás en las próximas charlas algo vamos a hablar de eso. Hay pacientes que tienen fibrosis pulmonar, que tienen enfermedad intersticial pulmonar y que tienen manifestaciones en la serología, como el caso que vos nos planteás, o tienen a veces manifestaciones clínicas sin serología de enfermedad autoinmune. Son pacientes que no cumplen criterios de clasificación para ninguna enfermedad autoinmune, pero que tienen manifestaciones autoinmunes y tienen enfermedad intersticial pulmonar. Esos casos hay que verlos de manera detallada y caso por caso, valga la redundancia. Si un paciente tiene enfermedad intersticial pulmonar y tiene factor reumatoideo y CSP, sobre todo CSP también además, porque si es factor reumatoideo solo, sabemos la cantidad de falsos, entre comillas, falsos positivos, bueno, ustedes eso lo saben mucho mejor que yo, pero el factor reumatoideo, sobre todo si no está muy aumentado, puede deberse a una cantidad de cuestiones distintas, pero cuando está aumentado el factor reumatoideo de la CSP y hay una enfermedad intersticial, claramente la asumimos como de origen inmunitaria. Algunos de esos pacientes con el correr del tiempo terminan siendo sinovitis y otros no, pero yo a esos pacientes mi tratamiento va a estar guiado por el patrón morfológico de la tomografía. Si Federico y el doctor Volpacchio me dicen que el paciente tiene una neumonía intersticial usual, yo lo voy a tratar con antifibróticos. Si hay un patrón más inflamatorio, más NSIP inflamatoria o neumonía organizada, lo voy a tratar con inmunosupresión. Pero en ambos casos voy a estar codo a codo con el reumatólogo pensando que me puede hacer sinovitis en cualquier momento y que tiene una enfermedad autoinmune. Tiene una enfermedad autoinmune. Así que bueno, eso es algo que tenemos. Yo por eso creo que así como los neumonólogos que nos dedicamos a intersticio, por ahí sabemos un poquito más de reumato que la media de los neumonólogos, el pulmón para los reumatólogos se va a ir convirtiendo con el correr de los años en una subespecialidad para los reumatólogos también. Porque es muy grande la reumatología, es muy grande. Yo no puedo saber de todo, no puedo saber de enfermedad del sueño, de hipertensión pulmonar. Entonces, sobre todo, estoy hablando para subespecializarme, ¿no? Digamos, el reumatólogo en su formación tiene que saber de todo. Ahora, cuando uno se va volviendo viejo, se va subespecializando, y me estoy refiriendo a eso, ¿no? Porque acá hay muchos residentes, los residentes sí tienen que conocer todos los básicos de las enfermedades autoinmunes o respiratorias. Entonces yo creo que el pulmón se va a ir convirtiendo con el correr de los años en una subespecialidad para los reumatólogos también. Muchas gracias, muy claro. Por favor. Hola, voy a hacer un comentario, ¿sí? Soy la doctora Bettina, estoy escuchando desde Barcelona, ¿sí? Soy reumatóloga y médica del deporte también, ¿sí? Me formé en el clínica hace muchos años. Bettina, un gusto. ¿Qué tal? Sí. Mira, solo quiero, bueno, excelente lo que habéis comentado, ¿sí? Comentar un artículo muy interesante que va un poco con todo esto, que es una revisión sistemática de cuán importante es el rol del equipo multidisciplinar en las enfermedades intersticiales pulmonares, ¿no? Y me pareció interesante porque, bueno, yo no sabía cómo era que vuestra charla, y lo estuve mirando, está en un Frontiers in Medicine, y ellos encuentran 29 estudios en los cuales los equipos habitualmente son neumonólogos, radiólogos y patólogos, ¿sí? Y de esos 29, solo 7 había reumatólogos. Entonces van a hacer un análisis de cómo son las enfermedades de base. Y es curioso porque cuando el reumatólogo se incluye en el análisis de los pacientes de enfermedades intersticiales, aparentemente de las que vosotros atendéis, el diagnóstico se reclasifica y hasta inclusive el tratamiento va a cambiar, ¿no? Entonces, esta revisión así que es muy, digamos, muy específica, pero que habla de la optimización del trabajo en grupos, ¿sí? Que como el reumatólogo con la capilografía, la analítica, bueno, con esta especialidad aportamos en este grupo de pacientes, ¿no? Estoy hablando de una revisión sistemática sobre este tipo de trabajo en conjunto, ¿no? Lo cual me parece muy interesante lo que estáis haciendo, ¿eh?
O sea Lo conozco, la conozco esa revisión y es sumamente interesante, la he leído. Cómo se reclasifican los pacientes con el impacto de la intervención del entre un reumatólogo. 22 y un 30%, pacientes que eran enfermedad intersticial, digamos, por hipersensibilidad y tal, terminan siendo artritis reumatoidea, Sjögren, y bueno, o algunas de otras ANCA relacionadas, ¿no? O sea que bueno, me parece estupendo este tipo de charlas multidisciplinarias, Vale. Doctora, ¿en qué Sí. hospital está en Barcelona? Yo estoy en el Hospital Quirón, es un hospital no es público, un hospital Quirón, ¿sí? Pero bueno, como me he formado y hace nada, 3 semanas que me han incluido en este grupo, pues bueno, en cuanto pueda iré participando. Muchas Bueno, gracias. felicitaciones. Gracias. Yo quiero agregar algo a lo que decía recién la doctora, que Juan y creo que coincide conmigo. Muchas veces logramos cerrar el paciente, hasta el diagnóstico radiológico, muchas veces cuando los tenemos a los reumatólogos en el consultorio interdisciplinario. La verdad que la presencia de reumatólogo, particularmente hoy las enfermedades intersticiales y la reumatología están absolutamente de la mano, y realmente muchos pacientes, o sea, el diagnóstico radiológico lo cerramos y en el consultorio con presencia del neumonólogo y reumatólogo. O sea, así que desde nuestra visión, pondero su presencia en el consultorio. Hola, hola, no sé si me escuchan. Sí, escuchamos perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celso Villacrece, soy reumatólogo, me entrené en el Hospital de Clínicas. Realmente es muy importante el comentario que hace Betina y el que vos hiciste hace un momento. La detección de otro tipo de patología asociada inicialmente o la pueden ver ustedes los neumonólogos. Y digo que es muy importante el trabajo multidisciplinario, no solamente en función del pronóstico, sino también en función del protocolo de tratamiento que pueden iniciar estos pacientes, ¿no? Me parece bárbara la charla y les estoy muy agradecido y realmente para mí es un gusto poder volver a formar parte de este grupo de colegas, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Celso. No sé si alguien quiere comentar más o ya vamos dando por finalizada la reunión. La próxima voy a tener que hablar un poco del mundo de paz, porque creo que es maravilloso. Bueno, yo de nuevo agradecerles a Fede y a Juan la buena disposición. La verdad que las charlas estuvieron muy buenas, muy claras y con muchos conceptos para el día a día. Y nada, agradecerles a todos por estar acá y esperemos que esto siga. Así que si nadie tiene ningún otro comentario, vamos dando por finalizado la charla. Hay un montón de gente. Quiero agradecerle a Mariano Sosa y a todo el servicio de imágenes, a la gente que está de Neumo, ¿sí? por estar acá. Y bueno, decirles que para nosotros el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Es tanto o más importante que de ustedes hacia nosotros. A nosotros nos ayuda muchísimo la experiencia que ustedes tienen en imágenes y con los pacientes con la parte respiratoria neumo, ¿sí? Muchas veces nos define el diagnóstico y muchas veces conductas terapéuticas con pacientes que son complejos, con lo cual a mí me parece una gran ventaja que tiene el hospital de tener una interdisciplina que está disponible y bien predispuesta, ¿sí? al intercambio y que sea tan accesible. Eso me parece que hoy no se puede conseguir una medicina sin interdisciplina. Así que les quiero agradecer y invitarnos a nosotros mismos, a los reumatólogos, a seguir fomentando estos encuentros. Mariano. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ya vamos terminando. Entren en calor para el viernes que viene y no va a ser tan light la situación. Les pido que duerman bien, café en mano, por favor. No va a ser tan tranquilo el tema con las imágenes.
Bueno, dale, te tomamos la palabra, Fede, te Por hacemos favor. un café y nos venimos con un café listo, o mate. Perfecto. Bueno, gente, Gracias, Diego, gracias por la invitación. Para la gente de imágenes, obviamente, lo que predicamos es la interrelación con los otros servicios. Comparto todo lo que ustedes manifestaron. Muy buenas las clases, y sí me quedó picando el tema de la ecografía, que cuando se solucione el tema sanitario que estamos pasando, lo quedamos en compromiso para poder cumplir esa parte que sería importante, me parece, para las interfisiopatías. Gracias, Mariano. Muchas gracias. gracias Mariano. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Gracias.